Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 14. Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos, y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor. Y allí predicaban el Evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó, y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, dando voces, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y la mar, y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo, para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después, partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia vinieron a Pamfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado, y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Comentario de Matthew Henry. Hechos. Capítulo 14. Versos 1 al 7. Los apóstoles hablaron con tanta claridad, con tanta evidencia y la prueba de que el Espíritu, y con tal poder, con tanto cariño, y con tanta preocupación por las almas de los hombres, que los que las oían, pero no podía decir que Dios estaba con ellos de una verdad,
Sin embargo, el éxito no fue a tener en cuenta a la manera de su predicación, sino al Espíritu de Dios que usó eso significa. La perseverancia en hacer el bien, en medio de peligros y dificultades, es una evidencia de la gracia bendita. Donde quiera que se conducen los siervos de Dios, ellos deben tratar de declarar la verdad. Cuando entraban en el nombre y la fuerza de Cristo, Él no dejó de dar testimonio de la palabra de su gracia. Él nos ha asegurado que es la palabra de Dios, y que podemos aventurarnos nuestras almas sobre Él. Los gentiles y judíos estaban enemistados entre sí, pero unidos contra los cristianos. Si los enemigos de la Iglesia se unen para destruirlo, ¿no serán sus amigos unirse para su conservación? Dios tiene un refugio para su pueblo en una tormenta. Él es y será su escondite. En tiempos de persecución, los creyentes pueden ver motivos para dejar de fumar un lugar, a pesar de que no salga la obra de su maestro. Versos 8 al 18. Todas las cosas son posibles para los que creen. Cuando tenemos fe, más preciosa que el don de Dios, seremos liberados de la impotencia espiritual en la que hemos nacido y del dominio de los hábitos pecaminosos ya formada. Seremos hechos capaces de mantenerse en pie y caminar alegremente en los caminos del Señor. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, apareció en la semejanza de los hombres e hizo muchos milagros, los hombres estaban tan lejos de hacer el sacrificio para Él, para que le dé un sacrificio a su orgullo y malicia hicieron. Pero Pablo y Bernabé, a su trabajo de un milagro, fueron tratados como dioses. El mismo poder del Dios de este mundo, que cierra la mente carnal contra la verdad, hace que los errores de encontrar la entrada fácil. ¿No aprendemos que rasgaron sus ropas cuando el pueblo hablaba de apedrearlos, pero cuando hablaron de adorarlos, no podían soportarlo? Se preocupa más por el honor de Dios a la propia. La verdad de Dios no necesita los servicios de la falsedad del hombre. Los siervos de Dios pueden obtener fácilmente honores indebidos si iban a guiñarle el ojo a los errores y los vicios de los hombres, pero tienen que temer y detestar tanto respeto más que cualquier reproche. Cuando los apóstoles predicaron a los judíos que odiaban a la idolatría, solo tenían que predicar la gracia de Dios en Cristo. Pero cuando tuvieron que ver con los gentiles, deben fijar el derecho de sus errores en la religión natural. Compare su conducta y la declaración con las falsas opiniones de los que piensan que la adoración de un Dios, bajo cualquier nombre o de cualquier manera, es igualmente aceptable para el Señor Todopoderoso. Los argumentos más poderosos, las direcciones más sinceros y cariñosos, incluso con los milagros, son apenas lo suficiente para evitar que los hombres absurdos y abominaciones, mucho menos pueden, sin la gracia especial, volver los corazones de los pecadores con Dios y de la santidad. Versos 19 al 28. Vea cómo inquieta la rabia de los judíos fue contra el Evangelio de Cristo. Las personas apedrearon a Pablo, en un tumulto popular. Tan fuerte es la inclinación del corazón corrupto y carnal, de modo que es con gran dificultad para que los hombres se mantienen detrás de la maldad en un lado, por lo que es con gran facilidad, porque están persuadidos de que el mal en el otro lado. Si Pablo hubiera sido Mercurio, podría haber sido adorado, pero si va a ser un fiel ministro de Cristo, será apedreado y echado fuera de la ciudad. Así, los hombres que fácilmente se someten a fuertes engaños odian a recibir la verdad en el amor de ella. Todos los que son necesidad de ser confirmados en la fe convertida, todos los que están plantados tienen que tener sus raíces. Trabajos de ministros tiene por objeto establecer los santos, así como para despertar a los pecadores. La gracia de Dios, y nada menos, establece efectivamente los ánimos de los discípulos. Es cierto, hay que contar con mucha tribulación, pero es el estímulo que no se perderá y perecer en él. La persona a cuyo poder y la gracia de los conversos y las iglesias de nueva creación son recomendados
Fue claramente el Señor Jesús, en quien habían creído. Fue un acto de adoración. El elogio de todo el poco bien que hacemos en cualquier momento debe atribuirse a Dios, porque Él es el que no solo actúa en nosotros, tanto el querer como el hacer, sino también obraba con nosotros para hacer lo que hacemos con éxito. Todos los que aman al Señor Jesús se alegrarán al saber que se ha abierto la puerta de la fe de ancho, a los que eran desconocidos para Él y para su salvación. Y nos dejó, como los apóstoles, quédate con los que saben y aman al Señor. Por favor, considere, ¿cómo se aplica este capítulo a usted? Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.